¿Por qué no siento nada cuando rezo a Dios? Hay momentos en los que rezar se siente como hablar en voz baja dentro de una habitación vacía. Las palabras salen, las manos se juntan, el cuerpo conoce el gesto, pero por dentro no pasa nada. No hay emoción, no hay respuesta, no hay consuelo, solo una calma extraña que no es paz y un silencio que no sabes cómo interpretar. No estás enfadado con Dios, tampoco has dejado de creer. Simplemente sigues ahí, preguntándote en qué punto la oración dejó de sentirse viva y se volvió tan plana, tan neutra, tan difícil de sostener sin hacerte preguntas incómodas. A veces el silencio no duele de inmediato. Al principio solo desconcierta. Sigue rezando porque siempre lo has hecho, porque es lo que sabes hacer cuando no sabes qué más hacer. Pero dentro surge una inquietud suave, persistente. Empiezas a notar que algo no responde y no sabes si ese algo está fuera o dentro de ti. No quieres exigir una señal, pero tampoco sabes cómo quedarte en un lugar donde no sientes nada. Y aún así, aquí estás. Cuando nada responde, la mente empieza a llenar los espacios vacíos. Tal vez estoy haciendo algo mal, tal vez no estoy rezando de la forma correcta, tal vez Dios escucha a otros, pero conmigo guarda distancia. No lo dices en voz alta, pero el pensamiento aparece sin pedir permiso. El silencio deja de ser neutro y empieza a sentirse personal, no como un castigo claro, sino como una duda que se instala despacio y pesa más de lo que parece. El momento en que nada responde, hay un punto en el que el silencio deja de sentirse externo y empieza a rozar algo más íntimo. Ya no es solo que no sientas nada al rezar, es la sospecha silenciosa de que quizá ese vacío tenga que ver contigo. No porque hayas dejado de creer, sino porque empiezas a mirarte por dentro buscando una falla. Repasas tus días, tus pensamientos, tus distracciones, tus cansancios. Te preguntas si hiciste algo mal sin recordar exactamente qué. No hay una culpa clara, solo una incomodidad que se instala con suavidad y no se va. En ese momento, la oración cambia de tono sin que te des cuenta. Ya no hablas desde la confianza, sino desde la duda. Cada palabra parece pasar primero por un filtro interno, como si tuvieras que justificarte antes de hablar con Dios. Aparece una vergüenza sutil, difícil de explicar, como si el silencio fuera una respuesta indirecta a algo que no logras identificar. No te sientes rechazado, pero tampoco te sientes cercano. Estás en medio, preguntándote si la distancia la pusiste tú sin notarlo. Y aún así, sigues rezando. No porque tengas seguridad, sino porque detenerte se sentiría peor. Permaneces ahí, con esa pregunta abierta, sin saber si es una prueba, una etapa, o simplemente una parte honesta del camino que nadie suele nombrar. El silencio ya no es solo ausencia, ahora es un espejo que te obliga a mirarte con más atención de la que esperabas. Cuando el silencio empieza a sentirse personal, llega un cansancio que no tiene nombre. No es tristeza abierta ni pérdida de fe, es el desgaste de estar siempre extendiendo algo hacia adelante y no sentir que regresa nada. Rezar empieza a sentirse pesado, no por falta de amor, sino por exceso de esfuerzo, como si el alma llevara demasiado tiempo en puntas de pie, intentando alcanzar una respuesta que nunca termina de llegar. Este cansancio no aparece de golpe, se acumula en pequeños gestos repetidos, en oraciones dichas sin pausa, en noches donde esperabas al menos una señal mínima de alivio. No estás enojado, estás agotado, y el cuerpo lo sabe antes que la mente. La voz interior baja de volumen, la atención se dispersa y la oración se vuelve más corta, no porque no importe, sino porque ya no tienes fuerza para sostenerla igual. Aquí es donde muchos se juzgan en silencio. Se dicen que deberían insistir más, sentir más, creer mejor, pero pocas veces se permiten reconocer algo más simple y más humano, que el alma también se cansa de estirarse sin descanso.
que a veces no se trata de falta de fe, sino de una necesidad profunda de dejar de empujar y simplemente respirar. La fatiga oculta de intentar siempre alcanzar algo. Hay silencios que asustan porque se parecen demasiado a una despedida. Pero no todos los silencios significan lo mismo. En la vida hay presencias que no hacen ruido, personas que están cerca sin hablar, que acompañan sin interrumpir, que permanecen incluso cuando no dicen nada. Con el tiempo aprendemos que no toda quietud es distancia, aunque al principio cueste creerlo. Algo parecido empieza a insinuarse aquí, muy despacio. Tal vez este silencio no sea una puerta cerrada, sino un espacio distinto al que estabas acostumbrado. No hay señales claras, no hay respuestas inmediatas, pero tampoco hay un rechazo evidente. Solo una ausencia de ruido que deja al descubierto lo que normalmente queda tapado por las emociones. Este momento no pide una conclusión, solo una pausa interna, la posibilidad todavía frágil de que Dios no se haya ido, sino que esté presente de una forma menos ruidosa, menos reconocible para un corazón cansado. No tienes que aceptar esta idea por completo. Basta con permitir que exista, sin empujarla, sin defenderte de ella. A veces el silencio no es abandono. A veces es otra forma de cercanía que aún no sabes cómo escuchar. La diferencia entre ausencia y silencio, en algún punto, casi sin darte cuenta, la oración deja de ser un intento por sentir algo. Ya no buscas una emoción que confirme que todo está bien. Lo que queda es una honestidad más desnuda. Estás ahí como estás, sin fuerzas para adornar lo que dices, ni para esconder lo que no sientes. Y tal vez por primera vez en mucho tiempo, eso es suficiente. Rezar así no se parece a lo que aprendiste al inicio. No hay entusiasmo, no hay consuelo inmediato, pero hay verdad. Una verdad silenciosa que no exige resultados. La oración se vuelve un lugar donde no tienes que demostrar nada, ni siquiera fe, solo presencia. Permanecer un momento más, aunque no sepas muy bien, para que en este espacio algo cambia de forma sutil, no porque aparezca una señal clara, sino porque deja de haber presión. Ya no le pides a Dios que se haga sentir, simplemente permites estar delante de Él sin expectativas. Y esa ausencia de exigencia, aunque parezca pequeña, abre una profundidad distinta, no emocional, no intensa, pero real. Una oración que no se apoya en lo que sientes, sino en el simple acto de quedarte. Cuando la oración deja de ser emocional y se vuelve real, no eres el primero en quedarte así, esperando sin sentir. La Escritura está llena de hombres y mujeres que caminaron largos tramos sin una respuesta visible, sin consuelo inmediato, sin una voz que explicara lo que estaba pasando. No siempre hubo palabras ni señales claras. Hubo noches largas, decisiones tomadas en silencio, pasos dados sin una emoción que los sostuviera. Al pensar en ellos, algo se acomoda por dentro, no como una solución, sino como compañía. Descubres que este lugar donde te encuentras no es un error extraño, sino un territorio conocido en la historia de la fe. Dios no siempre se manifestó con fuerza, y aún así estuvo. A veces, su cercanía no se sintió como alivio, sino como una presencia que permitía seguir caminando, aunque el corazón no reaccionara. Este reconocimiento no elimina el silencio, pero lo vuelve menos solitario. Ya no estás aislado en tu experiencia. Hay otros que pasaron por aquí y no fueron abandonados, aunque en su momento tampoco lo entendieran. El silencio entonces deja de ser una señal de ausencia y empieza a parecerse más a un lenguaje que aún no sabes descifrar, pero que no te excluye silencio bíblico que se parece a esto. Poco a poco aparece una posibilidad que al inicio cuesta aceptar. No tienes que provocar nada, no tienes que forzar una emoción, ni sostener una actitud espiritual que ahora mismo no nace sola.
Puedes quedarte sin empujar, sin corregirte por dentro, sin exigirte sentir lo que no está ahí. Y ese permiso, aunque parezca pequeño, afloja algo muy profundo. La fe, en este punto, deja de sentirse como un esfuerzo constante y empieza a parecerse más a un descanso atento. Nuis Hengish es soltar la necesidad de producir una respuesta, permanecer sin actuar, sin huir, sin llenar el silencio con palabras por miedo a que se vuelva demasiado grande. Simplemente estar. Aquí el cuerpo también aprende algo nuevo. La respiración se vuelve más lenta. El corazón deja de apurarse. Ya no estás intentando llegar a ningún lugar espiritual. Te quedas donde estás y descubres que quedarte también es una forma de confiar. No porque todo esté claro, sino porque ya no necesitas probar nada para seguir ahí. Dejar ir la necesidad de sentir algo. Desde este descanso inesperado, algo empieza a hacerse visible. No es una emoción nueva ni una respuesta clara, sino una forma distinta de estar contigo mismo. Notas tus pensamientos sin pelear con ellos. Reconoces tu cansancio sin juzgarlo. Te das cuenta de que, aunque el silencio siga ahí, ya no te empuja hacia la inquietud como antes. Hay una claridad suave que no viene de entenderlo todo, sino de dejar de exigirte explicaciones. Empiezas a percibir lo que realmente sucede por dentro cuando rezas sin esperar nada. Una atención tranquila, una presencia sencilla. No es algo que se sienta espiritual en el sentido intenso, pero es firme, estable, real. En este punto, la oración ya no busca cambiar lo que ocurre, sino acompañarlo. Y eso cambia la forma en que te habitas a ti mismo. No estás mejor porque algo externo haya sucedido, sino porque ya no estás luchando contra el momento que estás viviendo. Hay una orientación interior nueva, silenciosa, que no promete nada, pero sostiene un tipo diferente de conciencia. Aquí, el silencio ya no se siente como una amenaza, no porque haya desaparecido, sino porque dejó de exigir una respuesta. Te das cuenta de que puedes permanecer sin entenderlo todo, sin resolverlo todo, sin sentir que estás fallando por quedarte quieto. La oración sigue abierta, no como una tarea pendiente, sino como un espacio donde puedes volver tal como estás. No hay una conclusión que cerrar ni una emoción que alcanzar antes de irte. Solo este momento sencillo en el que estar es suficiente. Dios no irrumpe, no se impone, no explica, acompaña. Y ese acompañamiento, aunque no se sienta intenso, sostiene de una forma profunda y discreta. Te quedas con la certeza silenciosa de que no necesitas salir distinto para que este tiempo haya valido la pena. Basta con haber permitido que el silencio no te expulsara. La oración no terminó. Simplemente quedó habitada, abierta, segura. Y eso, por ahora, es suficiente. Es para descansar. Porque a veces lo que más cansa no es el silencio, sino la necesidad de convertirlo en una explicación. Y hoy no tienes que hacerlo. No tienes que salir de este video con una respuesta perfecta, ni con una emoción nueva, ni con una fe que se sienta distinta. Solo con la sensación de que no estás solo en lo que estás viviendo. Si al rezar no sientes nada, quizá lo único que necesitas por ahora es dejar de pelear contra eso. Dejar de verte como un problema. Permitir que tu corazón esté como está, sin castigo. Y quedarte, no para forzar una señal, sino para habitar un lugar seguro. Hay una forma de presencia que no hace ruido, pero acompaña a una forma de amor que no se anuncia, pero permanece. Puedes terminar este momento sin cerrar nada, como quien deja una vela encendida y se va a dormir, como quien no tiene fuerzas para hablar, pero sigue en la misma habitación. La oración a veces no es una puerta que se abre con emoción. A veces es solo estar aquí con lo que hay y descubrir que eso también cuenta, que eso también es fe.